agradecer muy sinceramente a los organizadores de este congreso que han aceptado mi participación en el mismo. Mi acercamiento a Arrabal y a lo que el profesor Ángel Esparza denomina castros arriscados, en concreto lo que es el sector central de la Sierra de la Culebra, viene motivado principalmente por el hecho de que en la provincia de León, en lo que es un dominio geomorfológico, geográfico, idéntico al que representa la Sierra de la Culebra y la propia Sierra de Carpurias, pues en los últimos tiempos se han identificado castros que tienen exactamente las mismas características que los descritos por el profesor Esparza en su tesis doctoral. Descritos relativamente, porque en efecto ese trabajo, que desde mi punto de vista es un trabajo excelente para el tiempo en el que se realizó y que para mí ha constituido, por ese interés de comparación de lo que en León se ha encontrado últimamente con lo que describía el profesor Esparza, ha constituido, digo, una guía realmente excepcional por el enorme cuidado que el profesor Esparza puso precisamente en la identificación geográfica, topográfica de lo que describía. Si bien es cierto que él mismo en ese trabajo llama la atención sobre las dificultades que entraña el proceder a un levantamiento, por ejemplo, cartográfico de las evidencias que aparecen en territorios, en espacios realmente complicados desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, quisiera, en cierto sentido, rendir un modesto homenaje al profesor Esparza por ese trabajo que yo creo que en la actualidad todavía conserva una vigencia muy grande. Bien, la naturaleza, digamos, geográfica o geomorfológica del territorio que yo voy a abordar, lo tenemos en la imagen. La Sierra del Teleno y la Sierra de Cabrera, en cuya vertiente leonesa, naturalmente, yo trataré algún ejemplo, forman parte del mismo dominio geomorfológico. Es la zona asturo-occidental leonesa, es el extremo más noroccidental de la cuenca del Duero, en el que se produce un cambio radical desde el punto de vista geomorfológico, porque estamos en un dominio, el dominio de terrenos muy antiguos, muy escarpados, pero aún así muy diferentes entre todos ellos, puesto que se puede ver que Arrabalde, que está en la Sierra de Carpurias, solamente tiene 1000 metros de altura, y la Sierra de Carpurias es la rama más meridional de la Sierra del Teleno, que le dobla en altura. Cuestiones de naturaleza tectónica y sedimentarias son las que explican estas diferencias de altitud, pero que en todo caso no empañan lo que el profesor Esparza, en mi opinión, sostiene con esa denominación de castros arriscados. Es decir, que se trata de emplazamientos, ya sea en el dominio de Zamora, ya sea en este caso en el dominio de León, emplazamientos muy caracterizados por la enorme altitud en la que se produce. Bien, desde el punto de vista geológico, ya he aludido a que se trata de terrenos muy antiguos y que están presididos sobre todo por estas sierras de orientación predominantemente noroeste-sureste, que tienen mucho que ver con la tectónica más antigua que se produce en estos territorios, la tectónica encínica, y que desde el punto de vista litológico pues están constituidos sobre todo por cuarcitas, las llamadas cuarcitas armoricanas, que en algunos casos, como de la Culebra, pues constituyen una formación litológica en sí misma, ¿no? Pero que son exactamente las mismas las que aparecen en la Sierra de la Culebra, las que aparecen en Cabrera o en la Sierra del Teleno o Sierra de Carpurias. Estos paisajes son paisajes que denominan los geólogos apalachenses o apalachianos, porque la erosión
paso del tiempo, naturalmente, pues ha creado estas crestas, como vemos en la imagen inferior, tan características, en este caso a la altura de la localidad de Linarejos, en la Sierra de la Culebra, en donde los materiales más antiguos, que son estas cuarcitas armoricanas, pues han resistido mucho más estos procesos erosivos frente a las pizarras que se intercalan entre ellas, que son las que han desaparecido, dando lugar a estos valles entre las sierras y en las propias cumbres, incluso también entre los crestones de cuarcita, dan lugar a espacios libres, vacíos, que son precisamente los que, como veremos, se utilizaron para levantar estas extraordinarias fortificaciones. Aquí tenemos un ejemplo de esto que trato de explicar, de cómo subsisten estos crestones cuarcíticos, que son, en cierto sentido, murallas naturales utilizadas por el hombre protohistórico para construir sus fortificaciones de forma perpendicular a dichos crestones, o bien completando los huecos que longitudinalmente se han producido entre ellos debido a la erosión. Es un ejemplo de estas murallas naturalmente de piedra en seco, que vemos aquí como, en este caso, acomete directamente al crestón que vemos al fondo. Bien, el primer asunto en el que quisiera detenerme es en Arrabalde, como he dicho, porque bueno, es un sitio muy conocido, es quizás el lugar más representativo de estos castros que el profesor Esparza, además de arriscados, además de castros que se encuentran en las mayores alturas que depara el mundo castreño de la provincia de Zamora, él los considera también los más tardíos, los que podrían corresponder a un momento ya final de la Edad del Hierro, y más en concreto incluso apunta, y Arrabalde es un buen ejemplo de ello, apunta a la posibilidad de que se trate de escenarios de las guerras de conquista. Arrabalde, en ese sentido, es quizás, frente a lo de la Sierra de la Culebra, un lugar perfectamente conocido, porque en él, por causa de los tesoros que se encontraron en él mismo, pues dieron lugar a excavaciones arqueológicas que luego se han prolongado en otros trabajos que han tenido como motivo las intervenciones de consolidación y de valorización de su recinto amurallado, y que han también ayudado a conocer un poco mejor la cultura material de este lugar. Pero a mí lo que más me interesa de Arrabalde, ya digo, es el utilizar Arrabalde como material de comparación para lo que en la última parte de mi intervención mostraré sitios con cierta similitud o con gran similitud, si se me permite, a este sitio de la provincia de Zamora. Una de las cuestiones que más a mí me han interesado sobre Arrabalde ha sido precisamente el de la asociación o no de lo que es el castro propio de las labradas, con el contiguo del Marrón. Ya el propio Esparza, en sus trabajos del año 86-87, apuntaba esa posibilidad de que pudiera tratarse en realidad de una fortificación continua a lo largo de la sierra, y que empezara en lo que sería la muralla oriental de Labradas y terminara en el Marrón. Esta es una hipótesis que en aquellos tiempos él la plantea con una cierta timidez, porque dice textualmente que ello plantearía cuestiones de difícil, pero yo creo que, y es lo que voy a tratar de demostrar aquí, él tenía razón. Labradas se asocia a el Marrón, e incluso ya entonces él apuntaba a la existencia de un muro, que luego veremos, que posiblemente uniera lo que se considera la muralla oriental de Labradas con el propio Marrón, a través de la vaguada que los separa entre ambos, ¿no? Y de hecho también la empresa de Strato, a quien yo quiero agradecer públicamente toda su sempiterna amabilidad conmigo a la hora de facilitar información. Ellos han hecho un gran trabajo en este sitio con motivo de las intervenciones de valorización del mismo. Ellos ya en ese trabajo del año 2002
ya aportan un plano conjunto de Labradas y el Marrón, si bien luego a la hora de tratarlo no se hacen eco de lo que dice Esparza, pero no se pronuncian de una forma taxativa sobre la posibilidad de la unión entre ambos. Bien, yo he dividido a Rabalde en cuatro zonas que, en mi opinión, tienen un interés particular. La número 1 es la que se refiere al cierre septentrional del recinto principal, el de Labradas. La número 2 se refiere a un cierre que no ha sido descrito y que, en mi opinión, existe en el cerro correspondiente al Castro del Marrón. El punto número 3, que a mí también me interesa en especial, es el del llamado canal o también Camino de las Vacas, que va por la vaguada que separa ambos castros. Y en último lugar, el número 4, es la existencia de ese muro al que se refiere el profesor Esparza en su tesis doctoral. Sobre el sector 1, el cierre septentrional de Labradas, yo creo que no existe ninguna duda, pero sobre todo no existe ninguna duda en considerar que se trata de un cierre continuo hasta el límite más septentrional de la muralla oriental, puesto que el recorrido de estos derrumbes de piedra que aquí observamos, donde se inician en este roquedo, es continuo hasta el último lugar. Solo se ve interrumpido por dos afloramientos de piedra, de cuartetas, que son aprovechados precisamente como muralla natural. Y el hueco existente entre ellos, como también Estrato lo señala muy bien, se suplementó con una muralla artificial a base de piedra. Solo traigo 2 o 3 imágenes para mostrar incluso el paramento exterior de esta muralla septentrional continua de Labradas, que se puede ver perfectamente. E incluso también estos huecos entre los roquedos en esta zona norte de Labradas, que son fortificados por medio de muros de los que existen perfectos testimonios observables en el cerro. El sector número 2 es ese muro que vemos en la parte más oriental del cerro. Es un muro que no se ha descrito nunca y sobre el cual yo quisiera aquí apuntar algunos indicios bastante claros de su existencia. El primer indicio es la pura lógica poliorcética, es decir, no se puede amurallar el Marrón en su zona meridional, como sabemos que se ha hecho, sin proteger la septentrional, es decir, el hueco existente entre esos afloramientos rocosos que vemos en esa zona 2 tenía que rellenarse, tenía que protegerse de alguna manera. Y yo creo que así ha sido. Una imagen procedente de un vuelo líder, que como muchos de ustedes saben, es uno de los procedimientos más exactos para la reconstrucción del relieve, ya lo apunta. La flecha que ven ahí está indicando la existencia de un relieve que acomete precisamente al roquedo. El fotograma correspondiente al vuelo americano del año 57 también, en mi opinión, está indicando claramente la existencia de ese muro. Y sobre el terreno, yo creo que existen indicios bastante fiables de que ese muro, si bien es cierto que muy arrasado, está en una zona de fuerte pendiente, todavía conserva evidencias de su existencia, no solamente por la gran acumulación de mampostería que se produce de forma lineal en muchos sitios, sino que también en algunos lugares, precisamente cerca del roquedo más meridional, todavía se pueden ver líneas de mampostería in situ, en este caso pues 1, 2 e incluso 3 hiladas. El siguiente sector de Labradas, de Rabalde, que a mí me interesa, es el que ahí figura con el número 3, que corresponde al llamado Camino de las Vacas o el canal al que se refiere el profesor Esparza. En una imagen infrarroja de la zona, yo creo que se observa clarísimamente la entidad
que este canal, este supuesto canal tiene en la misma, y el camino paralelo a él, el propio camino llamado de las vacas. A mí me parece que lo que estamos viendo aquí va algo más allá, es decir, de lo que es un canal. Creo que el recorrido que se puede hacer del mismo, de sus evidencias materiales, denota la existencia de un terraplén bastante importante y con una enorme cantidad de mampostería que se puede seguir a lo largo de todo su recorrido. Aquí podemos ver incluso alineaciones del paramento de este, en mi opinión, posible muro que cerraría el Marrón por su lado occidental. Y vemos también algunas imágenes de dicho muro que el profesor Esparza cree que puede corresponder a un canal dedicado a actividades mineras relacionadas con afloramientos de amatistas, creo recordar. El sector 3, que es el que corresponde al límite meridional de la muralla oriental de Labradas, tiene un interés. Bien, estas son imágenes todavía del sector correspondiente al llamado Camino de las Vacas. El sector número 4 es aquel en el que el profesor Esparza ya apunta la existencia de un posible muro que uniría el cierre oriental de Labradas a través de la Maguada con el Cerro del Marrón. Yo creo que este muro es perfectamente observable en la realidad sobre el terreno. Es esto que vemos aquí, mirando como se ve al fondo la vaguada y la vaguada que separa Labradas del Marrón, cuyo cerro sería el que vemos al fondo, como digo. Y es un muro que también tiene una percepción muy clara en la imagen infrarroja del lugar, especialmente en el tramo que es al que corresponden las imágenes que he pasado, correspondientes a las flechas que están situadas más a la izquierda. Es un muro con una presencia clara, si bien ya en la zona de la vaguada, que es una zona en donde la erosión es mucho más importante, el recorrido del mismo ya es un tanto más imperceptible. Bien, el otro ámbito que a mí me ha parecido indispensable visitar para comparar estos sitios de la Sierra del Terelo y de la Cabrera, en León, es el de la Sierra de la Culebra. Como digo, la tesis doctoral del profesor Esparza es una guía inestimable para poder conocer estos lugares y llama realmente la atención lo que sucede en un tramo de poco más de 40 kilómetros entre aproximadamente la localidad de Litos y la de Robledo, en Sanabria, prácticamente ya en el municipio de Pueblo de Sanabria. Llama la atención la enorme densidad que tienen los yacimientos arqueológicos amurallados. Pero amurallados, ¿de qué manera? Porque yo contabilizo entre todos los que aquí señalo, que no son todos ellos, hay más, contabilizo más de 8 kilómetros de murallas de piedra en seco similares a las de Labradas, ¿no? Y no soy exhaustivo a la hora de meter todos los sitios existentes, porque en las sierras paralelas o secundarias a la Culebra también hay muchos más. El primero que me ha interesado en especial es el de Peñacastillo en Boya, precisamente por las analogías que presenta con Agabalde, en mi opinión, y también con algún sitio de la Sierra de Cabrera. Peñacastillo en Boya se ha descrito con la implantación de la muralla que vemos en la imagen inferior derecha, pero en realidad contiene otro cierre, otra muralla en su lado oriental. Es una muralla que viene denunciada por el relieve que vemos en esa imagen digital del mismo, que es la que da mejor detalle de dicho relieve, la del paso de malla de 5 metros, y que no se aprecia en la fotografía aérea porque está en un bosque de pinos muy viejo,
que tiene una cobertera vegetal en el sotobosque enorme y en el que es realmente complicado y difícil caminar. Pero creo que el modelo digital es bastante revelador de la existencia de ese muro. También lo es el fotograma del vuelo americano del 57, que yo señalo ahí con las flechas rojas, pero lo es sobre todo el terreno. Este muro, este derrumbe que vemos aquí corresponde precisamente a ese muro que se sigue. Es cierto que no sin dificultad, porque esta es la imagen del mismo, en mitad de ese bosque de pinos, que impide mucho su visibilidad en la fotografía aérea, pero que es continuo claramente a lo largo de toda esa zona. Peñacastillo en Boya, en consecuencia, no sería un solo recinto, serían dos y con casi 900 metros de muralla, y no serían 5 hectáreas, sino el doble de hectáreas de superficie en las que aquí se fortifican. Pero hay otros sitios aquí en la Sierra de la Culebra que son realmente excepcionales también, sobre todo por la proximidad que tienen unos a otros, algo realmente bastante curioso. Son estos, por ejemplo, de Pinedo del Castellán, Peña Valdemera y La Lleida, en los cuales me voy a detener muy brevemente, porque sobre todo en el caso de La Lleida. En La Lleida, el análisis de la fotografía aérea de este paraje, sobre todo la correspondiente al vuelo americano que veremos a continuación, induce a pensar en la existencia de un recinto de las características que aquí vemos. Es decir, hay unos muros que acometen a lo que es el castro propiamente de La Lleida, que está cartografiado en la carta arqueológica de la manera que vemos en la imagen superior izquierda, que ya digo, definen un posible recinto de unos 4,5 kilómetros de perímetro y más de 110 hectáreas de superficie, cuya expresión material en el fotograma lo indican estas flechas de color rojo que aquí vemos, y con una disposición idéntica a la de todos estos castros. Es decir, son muros de tierra que aprovechan los afloramientos rocosos, acometen a ellos y en algunos casos los toman incluso como murallas naturales para trazar estos recintos fortificados. Esto es lo que vemos. Yo no he visitado, no he recorrido los 4,5 kilómetros del mismo, pero sí lo he hecho en una parte que creo que es bastante representativa para mostrarles lo que se ve sobre el terreno de este posible recinto de estas dimensiones tan notables. El sector 3, también los mismos muros que vemos en cualquier castro arriscado de la Sierra de la Culebra. El sector 4, el sector 6, y de lienzo, y el sector 8 también, con una imagen correspondiente a dicho. Y ya para finalizar, ¿cómo voy? Vale. Bien. Pues muy bien. Ya para finalizar, me voy a referir al objeto principal y al que motiva lo que he contado de Arrabal de la Sierra de la Culebra. En la provincia de León, en los últimos años, se han encontrado, registrado e incorporado a la carta arqueológica de la provincia varios castros arriscados idénticos o muy similares a los que hemos visto en la Sierra de la Culebra o en la Sierra de Cartú. Las características que tienen estos de León es que están a una altitud considerablemente mayor que los de Zamora, por las razones de tipo geomorfológico a las que aludí al principio. Los afloramientos de estas formaciones geológicas, por razones tectónicas, son muchísimo más elevados en la zona de León que en la de Zamora, hasta el punto de que prácticamente le doblan en altura. El Teleno tiene 2.183 metros de altura, el Codillo, que es la Sierra de Cabrera, 2.100, y la Sierra de la Culebra, quiero recordar que la máxima altura la tiene en Peñamira a 1.240 metros o algo así, casi dobla la altura. Y sorprende, en algunos casos, ya lo veremos, encontrarse estos castros a 1.700 metros de altura, en unas zonas en donde los conceptos de
de agricultura o de aprovechamiento del medio de las vegas de los ríos, pues quizás están un tanto fuera de lugar. Bien, el primero de ellos es el portillo de Sandequín, es este macizo de cuarcitas que vemos en plena Sierra del Teleno. Este sitio es el primero que se dio a conocer, en el año 2006, pero como muchas cosas que suceden fuera del ámbito académico son ignoradas por el ámbito académico o el ámbito de la llamada investigación científica, ¿no? Este sitio lo dio a conocer un ingeniero técnico de minas, que es un gran conocedor, por cierto, de la minería de la Sierra del Teleno y de las médulas y de otros lugares, de Cabrera en concreto, y en particular de su red hidráulica. Lo dio a conocer en el año 2006 y prácticamente pasó desapercibido, que yo sepa, en los círculos, digamos, de la investigación localizados en el ámbito académico, ¿no? El portillo de Sandequín, a 1700 metros de altura, tiene el roquedo se amuralla por su parte norte, con una serie de lienzos que superan los 800 metros de longitud. Y curiosamente es un lugar, el portillo de Sandequín, que está, yo creo que muchos de ustedes pueden apreciar perfectamente el relieve que se produce aquí en la parte izquierda, está en una zona minera, tenida por romana, naturalmente, por los que la han descrito. Si bien la relación entre las actividades de la minería y el portillo no se pueden establecer, en mi opinión, puesto que no hay elementos, como el portillo está bastante más elevado, no hay elementos que crucen las evidencias de una de las minas y la del propio Castro, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar en consecuencia de relaciones de contemporaneidad de ninguna naturaleza. Esta es la imagen de uno de esos lienzos del portillo de Sandequín, donde vemos que su analogía, su semejanza que hemos visto en el Raval de la Sierra de la Culebra, pues es prácticamente idéntica. Es otra imagen del cierre que tiene este lugar en la parte septentrional. Al fondo vemos la Sierra del Teleno. El segundo de los lugares es Peñarrayada, es un sitio a 1400 metros de altitud, que es la media de todos los que estoy describiendo en esta tanda, por decirlo de alguna manera. Tiene 150 metros de muralla en forma casi de semicírculo que fortifican ese roquedo por su lado oriental. Y que decir tiene que estos lugares tienen una visibilidad o perceptibilidad del territorio verdaderamente notable. Este es el roquedo de Peñarrayada y esta es la muralla que hemos encontrado recientemente en su lado oriental. Ahora, en definitiva, delimitar un recinto bastante pequeño desde el punto de vista de su habitabilidad, porque la mayor parte del emplazamiento es de naturaleza rocosa. Otro de los lugares muy interesantes de estos castros es el de la Llera de los Piornos, en el ayuntamiento de Castro Contribo. Tiene 378 metros de muralla y está a esa altitud que vemos, 1400 metros. Aquí hay dos recintos que aprovechan también, como es norma habitual en estos sitios, los afloramientos rocosos para fortificar. Esta es la imagen, que es una imagen que cualquiera que conozca el Castro del Marrón sabe perfectamente apreciar las similitudes que existen con el cierre más oriental que tiene este Castro del Marrón, o esta imagen también de la muralla que existe en la Llera de los Piornos. Otro de los lugares es el Alto de San Vicente de los Conventos, también en este municipio, con 334 metros de muralla y a la altitud que hay vemos, 1232 metros. Este es un sitio que estaba incluido en la Carta Arqueológica, pero en el que no se habían identificado en este contexto que yo estoy describiendo aquí los amurallamientos existentes en el mismo como amurallamientos de naturaleza protohistórica.
se dio en base a unos hallazgos de materiales cerámicos, sobre todo fragmentos de ladrillos, etc. Se daba una posible cronología romana para el lugar, pero lo cierto es que este sitio fue reocupado en tiempos altomedievales por una pequeña comunidad cenobítica que está descrita en la documentación del monasterio de San Esteban de Nogales y que tiene restos perfectamente identificables con una pequeña ermita o iglesia con muros de argamasa en una de las zonas del recinto. Pero los muros que vamos a ver ahora, naturalmente, otra vez la misma imagen que tenemos en el Castro del Marrón, como el muro perpendicular a los afloramientos de estas cuarcitas bandeadas, pues lo que hace es, en esa cresta, cerrar claramente el lugar, en este caso por el norte. Aquí vemos otro detalle que es muy clarificador de la forma que tienen de implantarse estas fortificaciones en el Auto de San Vicente, con la muralla uniendo los bretones a los caluriantes. Y nada más, muchas gracias. Creo que está